Historias en el camino te presenta el hijo de la oscuridad. El viento silbaba con fuerza aquella noche en el pequeño pueblo. Las luces de las casas se apagaban una a una, pero en una cabaña apartada, un llanto desesperado rompía el silencio. Blanca, con el rostro pálido y su cuerpo debilitado, abrazaba a su hijo recién nacido. Sabía que su tiempo se agotaba, pero no le importaba. A pesar de su fragilidad, le dedicó una última sonrisa al bebé antes de exhalar su último aliento. Su cuerpo quedó inmóvil en la cama, y con ella, una historia maldita había comenzado. Ricardo, al enterarse de la muerte de Blanca, sintió una mezcla de culpa y horror. Sabía que su infidelidad lo había llevado a este punto, pero lo que más le aterraba era la criatura que ahora estaba en sus brazos. El bebé no lloraba como cualquier otro, sino que lo observaba con unos ojos oscuros y profundos, llenos de algo indescriptible. Su esposa, al enterarse de la verdad, se negó a aceptar al niño en su casa. No quería criar al hijo de otra mujer, menos a un bebé que parecía envuelto en un aura siniestra, pero Ricardo no podía dejarlo abandonado, así que decidió criarlo por su cuenta. Desde ese momento, su matrimonio se desmoronó lentamente. Los días pasaban y la salud de la esposa de Ricardo comenzó a deteriorarse. Al principio, parecía solo fatiga, pero pronto se volvió algo más grave. Su piel se tornó cetrina, sus fuerzas la abandonaban y los médicos no encontraban explicación. Mientras ella se debilitaba, el niño crecía rápido y saludable, más de lo normal. El pueblo comenzó a hablar. Se rumoreaba que el hijo de Blanca estaba maldito, que su nacimiento no fue natural. Se decía que su energía provenía de las almas de los vivos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a la casa de Ricardo, pues desde que el bebé llegó, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los animales del pueblo empezaron a morir sin razón aparente. Vacas, gallinas y perros amanecían sin vida, con los cuerpos marchitos como si algo les hubiera succionado la energía. La gente tenía miedo, no sabían cuál era la causa, pero todos sospechaban que estaba relacionada con el niño. Las muertes humanas no tardaron en llegar. Primero fue una anciana que vivía cerca de la casa de Ricardo. La encontraron en su cama, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror. Luego fue un joven que había visto al bebé y, según testigos, aseguró que sus ojos brillaban en la oscuridad. Ricardo intentaba ignorar los rumores, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El niño rara vez lloraba o reía, simplemente observaba, siempre en silencio, siempre atento. Había noches en las que sentía su presencia a su lado, aunque lo hubiera dejado en su cuna. Desesperado, consultó a un sacerdote del pueblo. El hombre de fe se negó a bendecir al niño. Ese bebé no es un ser común. Su alma no pertenece a este mundo, le dijo con una mirada aterrada. Debes deshacerte de él antes de que sea demasiado tarde. Pero Ricardo no podía hacerlo. A pesar del miedo, a pesar de todo, era su hijo. Sin embargo, con cada día que pasaba, la criatura se volvía más fuerte y su esposa más débil. Pronto, la mujer quedó postrada en la cama, con la piel pálida como el papel y los labios secos. El niño, en cambio, florecía. Su cabello se oscureció, sus ojos adquirieron un brillo sobrenatural, y su voz, cuando comenzó a hablar, sonaba profunda, demasiado madura para su edad. «Papá», le dijo una noche a Ricardo, con una sonrisa extraña, «ella no nos quiere aquí». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía a qué se refería, pero al día siguiente, su esposa amaneció muerta. Su cuerpo estaba seco, marchito, como si toda su energía hubiera sido absorbida. El horror lo consumió. Miró al niño y supo, en ese instante, que lo que decían los rumores era cierto. No era un bebé normal, no era su hijo, era algo más. Con los años, el niño creció, y su poder se volvió innegable. Las muertes en el pueblo aumentaron. Nadie podía probarlo, pero todos sabían que él era la causa.
La gente comenzó a evitar a Ricardo, quien vivía en un estado de terror constante, incapaz de escapar de la sombra de su propio hijo. Las noches eran peores. Ricardo lo oía hablar solo, reír en la oscuridad, susurrar palabras en un idioma desconocido. A veces, sentía su aliento helado cerca de su rostro mientras dormía. Su casa, antaño un refugio, se convirtió en una prisión donde la muerte acechaba cada rincón. Desesperado, decidió acabar con todo. Tomó un cuchillo y esperó a que su hijo durmiera, pero cuando intentó acercarse a él, los ojos de la criatura se abrieron de golpe, brillando en la penumbra. «Papá», susurró con una sonrisa helada. «¿Qué intentas hacer?». El terror paralizó a Ricardo. El niño se levantó lentamente, y en ese instante, comprendió que no podía matarlo. Su destino ya estaba sellado. Sus fuerzas lo abandonaron, y con un último grito ahogado, cayó al suelo, sintiendo como su alma era devorada por aquella criatura que alguna vez llamó hijo.